Evolucionar no es un capricho, implica realmente un proceso natural de los seres vivos y de la materia. En el caso del ser humano, la educación es elemental e indispensable para sus procesos de evolución. Es así como Épica 100.100 evolucionó de guerreros docentes a discípulos contemple. Nuestro próximo volumen, el número 2 de Épica 100.100, estará transmitido también en un recinto impreso y en la pantalla, porque hoy, querido público, en este programa número 98 de nuestra transmisión, en nuestro combatiente heroico educativo número 98, pues no estamos tristes por decir que esto ya se acaba casi, no, evolucionamos y escucharemos ahora, próximamente, la voz de los estudiantes, de los receptores educativos y que están en un constante aprendizaje para evolucionar como personas, como sociedades y seres profesionistas. Bienvenido desde la bella ciudad de Oaxaca, doctor, porque ya usted tiene un doctorado, Alfredo Jesús Agüero Vázquez. Gracias, muy amable doctora Adriana, un gusto saludarle desde aquí, la hermosa capital de Oaxaca. Y estamos listos para la narrativa del día de hoy. Antes de comenzarla a leer y compartírsela a nuestro adorado público, preséntese usted, su trayectoria como estudiante incansable y permanente, que son los maestros y docentes, y en qué grado o su experiencia de impartición de la educación en toda su trayectoria. Bien, bueno, yo tengo la licenciatura en Educación Física en el CRENO, en la Normal de Oaxaca. Realicé una maestría en Docencia para la Cultura Física en la Universidad Regional Miguel Hidalgo y estudié el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Santander, orgullosamente. En mi haber como docente de Educación Física ya cumplí 21 años de servicio, la mayoría en frente a grupo, y en este caso en la comunidad donde estoy laborando actualmente, que es donde se desarrolla esta narración. Llevo 17 años laborando en esa institución. Actualmente también soy asesor de la Universidad Santander en el campus Oaxaca y trato de vertir algunas experiencias que tenemos nosotros como docentes en el campo de acción para ayudarles a mejorar sus procesos educativos ahora sí que valga la redundancia, en la educación de Oaxaca. Me voy a permitir a compartir su narrativa, porque si le empiezo a preguntar más, ya me voy a comer el cuento, ¿no? Adelante, claro que sí. Mejor, aquí nos da mucha información usted, la comparto con nuestro público y regreso a, pues a que nos siga diciendo cómo vivió la pandemia y todos los retos que afrontó. ¿Me parece? Claro que sí. Adelante. Gracias. Encuentros cercanos con el COVID-19. Era un día común de marzo. Trabajábamos más emocionados puesto que se acercaban las vacaciones. En la escuela primaria se vivía un ambiente cálido entre los compañeros y los estudiantes. Todo transcurría normal, sin novedad. Llegó la hora del receso, donde podríamos tomar nuestros alimentos para después cerrar la actividad del día. Súbitamente nos comunican por parte de la compañera administrativa sobre una reunión de carácter urgente a la salida en el salón primero C.
lugar donde normalmente se realizan las reuniones de consejo técnico. Todos estábamos desconcertados, no sabíamos cuál era la intención de dicha reunión. Previamente, en las primeras horas, comentábamos con algunos compañeros sobre la situación que se vivía con lo referente al virus que empezaba a extenderse por varios países y estaba causando muertes. Es el COVID-19, decía un compañero. Es el coronavirus, comentaba otro. Todo lo que estaba generando, al reunirnos en la salida, la Comisión de Salud lo informó. Compañeros por parte de la autoridad municipal nos dan indicaciones de que la Secretaría de Salud a nivel nacional ha decretado que se suspendan actividades educativas. Tenemos que ir a nuestras casas y quedarnos en cuarentena. No podemos arriesgarnos a que se puedan contagiar tanto los niños como nosotros. Debemos de estar en comunicación con nuestros padres para informar la situación. Mañana no hay clases hasta nuevo aviso. La directora solo reforzó la información. Nuestro supervisor ha confirmado que debemos de estar resguardados, compañeros. En la mente de todos pasó esta situación por un momento de aceptación y temor, pues no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Muchos ya son de edad avanzada, algunos con enfermedades crónico-degenerativas no daban más alternativa que acceder a tal orden. Todos fueron a sus respectivas aulas, yo a mi cubículo por mis cosas y cerrar. Todos confiamos en que solo serán 40 días y nos fuimos a nuestras casas. La primera semana solo veía el noticiero. El asunto era muy estresante. Se anunciaban muchas pérdidas humanas en varios países del mundo. En México, el subsecretario de Salud, en las tardes, daba su conferencia sobre cómo estaba la situación del país. Que al inicio no había muchos contagios, pero más adelante fueron aumentando las víctimas por consecuencia de la ignorancia de la gente que no creía que existiera el virus y salían a la calle sin precaución, llegando a poner en riesgo su vida y la de otros. Vinieron las vacaciones de Semana Santa. Todos en nuestras casas no teníamos que salir, además de que todo estaba cerrado. El gobierno había decretado el resguardo en casa obligatorio para evitar contagios, esperando aplanar la curva. La comunicación con mis compañeros era únicamente por vía telefónica o mensajes de texto. No sabíamos qué sucedería con la cuestión de la escuela. La incertidumbre nos tenía a todos en una preocupación permanente. Por una parte, el virus con sus riesgos, por otra, nuestra labor docente al no saber cómo abordarla. No estábamos preparados, nadie sabía qué hacer con estos casos, ni los años de servicio podían darnos una sugerencia, puesto que no habíamos tenido una experiencia laboral como esta. Un total desafío. Tampoco el sindicato podía darnos una alternativa de cómo seguir laborando con los niños. Nuestra labor siempre ha sido presencial, la forma donde tenemos con los niños las relaciones sociales y afectivas, donde el aprendizaje es más significativo. Siendo profesor de educación física, mi área es el de contacto y cercanía con los alumnos, lo cual era frustrante en los primeros días de pandemia, pues no sabíamos qué hacer. Un educador físico siempre está en movimiento con sus estudiantes. En esta ocasión también teníamos que estar en casa, pensando y recordando todo lo que se hacía en la clase. Durante ese tiempo se experimentaron muchas emociones: ansiedad, preocupación, miedo a salir a las calles, a contagiarse, tristeza, pues esta labor no la podemos realizar como de costumbre. Extrañas ver en los estudiantes esa emoción que les causamos al vernos ir por ellos a su salón para salir al patio o canchas. Se siente una gran nostalgia, añorando algún día volver a realizar nuestra labor en modo presencial con los niños. Su alegría llena de satisfacción al reconocer nuestro trabajo. Tuve esa analogía donde entendí lo que sufren los animales que están en los zoológicos o en sus jaulas, fuera de su territorio, puesto que estábamos en nuestras casas, pero no podíamos salir de ellas. Solo éramos observadores de lo que sucedía
en nuestro alrededor por los medios de comunicación y las redes sociales. En lo que respecta a nuestra labor, muchos docentes tenían grupos de aplicaciones de teléfonos celulares de los padres. Por ello se determinó que las actividades educativas se enviarían por esa vía sin riesgo, evitando contagios. Obviamente se presentaron diversas situaciones que no permitieron hacerlo como imaginábamos. Algunos no tenían esta herramienta, no contaban con crédito, otros solo tenían el celular del papá que se lo llevaba al trabajo, esperando a que regresara para que pudieran revisar las actividades que se habían enviado. En mi caso tenía que atender 12 grupos, con un total de 300 estudiantes de entre 6 y 12 años. Lo complicado era que las actividades se enviaban, pero ¿realmente quién las realizaba? En ese momento todavía no podíamos exigir, menos cuando apareció la Secretaría de Educación Pública en los medios para decir que no debíamos reprobar a nadie, dada la situación que afrontábamos, lo cual generó más conflictos en algunos padres, pues decían: mi hijo no está obligado a hacer la tarea y ustedes no pueden reprobarlo porque el de la SEP ya lo dijo, cosa que no ayudaba en mucho a la educación de algunos niños. Las autoridades educativas y municipales de la comunidad solo enviaban comunicados a la directora de la escuela, quien nos reenviaba la información. Seguimos en cuarentena, compañeros. Todavía continúa esta situación. Por ahora mantengan comunicación con los padres y envíenles trabajos para que sus niños avancen. Algo que era desesperante y frustrante, pues estaba fuera de nuestro alcance. No quedaba más que esperar y acatar las indicaciones. En ocasiones pensaba y reflexionaba sobre qué hacer y cómo lo resolverían los grandes educadores del siglo pasado, pero a ellos tampoco les tocó esta situación. Dentro de lo que he vivido en estos 100 días de labor educativa, han sido retos y desafíos. En la normal, ni en otro lado jamás nos enseñaron o dijeron que iba a suceder algo así, que un microscópico virus fuera a paralizar al mundo, que no estaríamos trabajando en presencial con nuestros niños, sino a distancia, que las tecnologías avanzan rápidamente, que existen plataformas educativas muy útiles, de fácil acceso, que aunque el mundo se detenga por una cuarentena, nosotros, como docentes, debemos seguir siempre en movimiento para conocer más y seguir con los procesos de enseñanza-aprendizaje en beneficio de los niños de nuestra comunidad escolar. No hay peor lucha que la que no se hace, y ese fue un momento donde se tuvo que hacer un esfuerzo como docentes para continuar aportando a la educación de nuestro estado. Ser docente no es solo un título, sino demostrarlo. Es quien dedica su alma, vida y corazón para aportar su granito de arena en lo que más le gusta, la docencia. Podrán venir más pandemias y virus, pero mientras el docente siga enamorado de su labor y haciéndola con amor, jamás será vencido. Saldrá avante en cualquier situación que se le presente. No es la remuneración económica, puesto que nuestro salario en el Estado es bajo. Lo que cuenta es la satisfacción que se obtiene cuando los niños te saludan con afecto o que los padres te digan: maestro, muchas gracias por haber aguantado a mi hijo. Eso es lo que no tiene precio. Atentamente, Alfredo Jesús Agüero Vázquez, seudónimo Fellito, de Oaxaca de Juárez, nuestro combatiente guerrero docente número 98. ¿Por qué Fellito? Bueno, es una, digamos, un apodo de cariño por Alfredo, Fellito. Entonces, por eso decidí asignarlo, o asignar así el documento, bajo ese seudónimo. Fíjese que un gran aprendizaje lo que nos deja su narrativa, y pues educación
física, 300 alumnos. ¿Cómo le hizo, maestro? Bueno, de hecho, sí fue un poquito desafiante, pues como decíamos, las aplicaciones existían. El detalle era verificar cuántos tenían esas aplicaciones. Entonces, trabajamos con los compañeros para definir algunas de utilidad. En este caso, las redes sociales también nos ayudaron. Se creó una página, así que del Face, de la misma escuela, donde nosotros ahí tuvimos que subir los trabajos, y subíamos los trabajos cada semana de actividades, hacíamos videos, hacíamos las actividades, las desarrollábamos nosotros para que los niños las pudieran ahora sí que realizar en casa, y con esa libertad de hacerlas en el tiempo que ellos tuvieran libre, ¿no? Porque sí era complicado el hecho cuando decían, bueno, es que nada más tengo un teléfono y tengo que esperar hasta que llegue mi papá para que me preste el teléfono para que yo pueda ver las actividades. Entonces no podíamos determinar un tiempo de decir, saben que quiero la actividad para mañana o para tal día, sino les dábamos una semana para que ellos pudieran desarrollar esa actividad y enviar en la misma página, subir sus evidencias, que era subir una foto, o si querían ellos un video, o subir una foto de un dibujo de lo que ellos habían realizado. Esa es una parte complicada en un inicio, porque no todos tienen esa habilidad para el manejo de tecnologías, en el caso de plataformas. En este caso, una ventaja que teníamos o que tenemos en el Facebook es que es gratis con las situaciones de algunas compañías telefónicas. Entonces, eso nos permitía que no gastaran saldo o crédito, porque esa también era una de las principales desventajas cuando decían, es que si uso tal aplicación me genera gasto en mi economía. Y en ese momento de pandemia, bueno, muchos dejaron de trabajar, la economía también sufrió un impacto muy fuerte con todos los padres de familia, y eso teníamos que buscar todas esas alternativas. Hoy en día, bueno, ya después de los 100 días de esta cuarentena que ya lleva 1 año y meses y contando, ya nos hemos adaptado todos al trabajo, que ha sido ya un poco más sencillo. Obviamente al principio pues costó mucho trabajo, porque bueno, uno también como docente tiene que ir valorando qué es lo mejor para los niños, ¿no? No se trata de decir vamos a hacer la actividad de la hoja tal, del libro tal, ¿no? Sino que están acostumbrados a verte. Y en este caso, bueno, tú tienes que hacer un video donde hagas y demuestres la actividad para que los niños la puedan realizar también. Mire, maestro, hace episodios atrás, un director de una escuela comentaba que ponía a los maestros a que les pusieran a hacer ejercicios a los niños, cosa que se lo aplaudí, pero él lo hizo como una iniciativa, no como algo obligatorio, porque no formaba parte de su asignatura. Ahorita que sí nos tocó un guerrero docente de educación física, pues es su asignatura que tenía que dar. Y le comentaba yo al anterior director que a esa edad los niños son muy hiperactivos y necesitan gastar su energía. Si ya nosotros como adultos, cincuentones, nos afectó la pandemia porque nos volvimos 100% sedentarios y muchos subimos de peso, ya no quiero ver a los niños que realmente dónde fugaban toda esa energía. Me gustaría que nos dibujara la película de parte del alumno, cómo vivió este episodio donde no había ese gasto de energía diaria que se necesita. Bueno, de hecho, en esos primeros momentos, cuando fue el encierro, pues los niños se desconcertaron demasiado, desde el sentido de que los aíslan, que dicen, sabes que vas a estar en casa, no puedes salir, no puedes jugar con otros, no puedes ir a la escuela porque no hay clases. Fue una situación también primero de
primero de desconocimiento de ellos, ¿no? Porque no sabían, no entendían, no alcanzaban a comprender la magnitud de toda la situación. Y después fue generando una cuestión de ansiedad porque pues el niño a lo mejor en casa pues tiene el videojuego, tiene otras cuestiones, si tiene algún hermanito pues juegan con ellos, pero obviamente no es lo mismo a jugar con los de su misma edad, por el tipo de juegos, ¿no? Y eso también le fue generando al niño cierta ansiedad, y hasta cierto punto esa ansiedad se veía reflejada en la alimentación, en la mala alimentación, que es donde empiezan a comer muchas frituras o alimentos chatarra en exceso. Y eso también fue generando el aumento de peso en ellos, y hasta cierto punto cuadros de tristeza, ¿no? De tristeza porque ya quiero regresar a la escuela, ¿cuándo voy a volver a la escuela? Quiero ver a mis amiguitos, quiero jugar con ellos. Situaciones que hasta cierto punto, como usted bien comenta, ¿no? Si nosotros como adultos sufrimos estos embates, y eso que se podría decir que somos personas que ya tenemos una vasta experiencia, a los pequeños pues fue más difícil con ellos, ¿no? Y en este caso las actividades que nosotros enviábamos pues era más para estimular la cuestión social y afectiva con ellos. Dentro de las actividades que nosotros enviamos a los niños es para que lo hagan con papá y mamá, para que se diera esa relación de que papá y mamá jugaran con los niños, de que el niño también participara con ellos, para que una de dos se fortalecieran los lazos primero familiares, y la cuestión también que el niño no se sintiera solo realmente, ¿no? Porque a veces el niño está solito y dice, bueno, lo vas a hacer, pero ¿con quién lo hago? Y también de una u otra forma le sirvió como un motivante el decir, bueno, ya lo hice yo, ahora a ver tu papá, a ver mamá, tú hazlo, vamos a ver quién lo puede hacer mejor. O sea, la manera de juego entre ellos les ayudaba también a fortalecer esas relaciones y a motivarse a seguir con las actividades. Es correcto. Y otra pieza también muy importante y que se desmotivó mucho fueron los padres de familia. No sabían qué hacer con sus hijos en casa ni cómo ayudarlos. Ahí también valoraron la labor del docente, porque cuando cuando COVID no aparecía en el planeta Tierra y las clases se daban en el aula, pues los niños estaban en la escuela 8 horas. La mamá podía hacer sus tareas, su trabajo, llevar su vida personal y atender situaciones laborales, porque ya la mayoría de las madres trabajan. Y pues bueno, tenía 8 horas de respiro, ¿va? Con su hijo bien educado, bien cuidado y en las mejores condiciones, ¿no? Y de repente, Dios mío, en la casa 8 horas, ya de 5, 6 años, 3 años, bachillerato, adolescentes, secundarias que traen una revolución hormonal y de neuronas, ¿no? Ay, se querían volver locas las mamás. ¿Cómo vivieron ellas esta situación que usted se da cuenta? ¿Cómo se involucraron con los maestros? Bueno, al principio fue una cuestión como que de resistencia, porque normalmente dicen, bueno, pero es que es trabajo del maestro. Pero una vez, como dice usted, ¿no? Ya en casa, pues ¿cómo lo voy a hacer? Tengo a 3 niños, ¿no? ¿Y a quién atiendo? ¿Y cómo le hago? Porque cada uno es de diferente edad. Entonces ya se coordinaron también con los maestros de grupo y con su servidor también, donde ya las actividades se les iban enviando, y ellos se inmiscuían también o siguen también en esa participación y apoyo para sacar adelante estos trabajos. Normalmente todas las evidencias, todos los trabajos que nos han subido, pues es por parte de ellas. O sea, ellos son los que han generado sus perfiles en las páginas para subir los trabajos. Ya le envío el trabajo de mi hijo fulanito, le envío el trabajo de Juanito, ¿no? Y son ellos los que están participando todavía en ese contacto, que es donde ellos también, bueno, a veces les pregunto cómo están, qué pasó, les gustaron las actividades, no, sí, mi hijo se divirtió muy bien, gracias, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también me motiva a mí a seguir trabajando sobre esto, porque al final de cuentas es un beneficio para los niños, pero también, como dice usted, para apoyar a los papás, ¿no? Que por lo menos se mantengan ocupados los niños ejercitándose y a su vez
también despejando su mente, ¿no? Desestresándose, y también a los papás darles un poquito de respiro por todas las cuestiones emocionales que ha involucrado esta situación, que ha sido muy complicada. Y bueno, maestro, ahora la parte de que también usted se desempeña como forjador de forjadores, dando maestrías y doctorados a un cúmulo de alumnos que ya son maestros de diferentes niveles educativos. ¿Cómo vivió la parte de cobijar a sus guerreros docentes? Al igual, esta parte de trabajo virtual, pues normalmente, bueno, en los años de servicio que he llevado en todos los aspectos, siempre ha sido presencial, ¿no? Y el contacto presencial a veces tiene mucho que ver tanto en el aprendizaje como en las relaciones sociales con todos los estudiantes. En la cuestión de ahora sí que de contacto con los estudiantes de maestría y doctorados, pues sí era un poquito también complicado, porque no es lo mismo, le decía yo, bueno, el hecho de yo verte en la pantalla, de vernos así en la pantalla, no es lo mismo a estar en el aula. Y perdón que lo interrumpa, pero me imagino que era un espacio, aunque fuera virtual, era un espacio de quejas y lamentaciones. ¿Y cómo le hago? Y auxílieme, deme consejos, ¿sí o no? Así es. No. De hecho, sí, es donde venían ellos casi a pedir una receta de cocina, ¿no? Exactamente. Creo que usted ya tiene el conocimiento. Espérate, yo también estoy en lo mismo, pero ya voy madurándolo, ¿no? Y es una parte también interesante, porque es como decía yo en el escrito, esta pandemia pues nos vino a cuestionar muchas cosas, ¿no? Que históricamente se han dado cada 100 años, pero no estábamos preparados para esto, ¿no? Nadie esperaba que fuera a sucedernos en estos tiempos, y como docentes y como en todas las profesiones, ¿qué hacer en ese momento? Entonces nos llegó de golpe, y mediante eso tuvimos también que ir sacando la casta de buscar alternativas para ir ahora sí que resolviendo estos problemas, ¿no? Y en este caso con los estudiantes pues era una parte también de pedir sugerencias, que era donde hacíamos un pequeño forito de repente e intercambiábamos ideas, ¿no? Mira, yo le he hecho así, yo le hago de esta forma, te sugiero esta, y a otro por ahí, yo lo he trabajado de esta situación, ¿no? Entonces nos ayuda a enriquecerlo con base a las experiencias que tenían cada uno de los compañeros, de acuerdo a su contexto, porque esa es una diferencia, ¿no? No es lo mismo el que trabaja en la ciudad que en una zona rural o en una zona muy arraigada. Cada quien lo va manejando de acuerdo a la situación que se presenta. Y eso nos ayudó a enriquecer muy bien estos procesos, porque también en ese momento dijeran, seguimos aprendiendo, cuando te dicen, bueno, es que yo uso esta plataforma para esto y aquí trabajamos, y te da esa curiosidad y dices, bueno, vamos a echarle una revisada, ¿no? Y es lo que nos va ayudando a tener más herramientas todavía para seguir trabajando con nuestros procesos educativos. Para concluir, maestro, por el momento, porque seguiremos trabajando de la mano y hombro a hombro en múltiples proyectos educativos. Estando tan agobiado, tan ocupado con los maestros de posgrado, y preocupado con los niños y ocupado con las madres de familia, todavía se dio el tiempo de participar en Épica 100.100, cosa que le agradecemos muchísimo. Pero, ¿qué espera? ¿Qué espera? Su nombre ya está grabado en tinta y papel, y es un aprendizaje para las futuras y presentes generaciones, tanto alumnado como docente y como público y sociedad en general. Es un aprendizaje. ¿Qué le representa estar en este proyecto y qué espera de Épica 100.100? Bueno, primero, como dice usted, ¿no? ¿Qué espero? Bueno, pues era plasmar mi experiencia, ¿no? Casi una anécdota de todo lo que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia, que fue algo complicado y que en algún momento les pueda servir a alguien como una referencia, ¿no? De lo que sucedió en ese momento, cómo se fue combatiendo, por así decirlo. Y de Épica, bueno,
Pues Épica, dijeran, es una editorial, es un buen proyecto que nos permite también hacer esa difusión de todas estas experiencias que han pasado los docentes a través de la pandemia, y que considero que es un buen proyecto, un proyecto que a largo plazo tiene muy buena visión, porque esto de la pandemia, pues es algo que, no sé, no quiero anticiparme, no quiero sonar pesimista, pueda volver a repetirse una pandemia posteriormente, ¿no? Pero ya hay un antecedente con Épica. Hay un libro que va a decir, que va a estar escrito, donde mencione, hubo una pandemia en tal tiempo, y estas son las experiencias, o de esta manera hicieron frente a las situaciones que se dieron, y que sirva para la posteridad, ¿no? Que eso sería lo más importante. Siempre un libro es un tesoro incalculable, y que va a seguir vigente hasta el fin de los tiempos, ¿no? En este caso, Épica tiene esa misión. Pues en nuestro episodio número 98, lo tengo que volver a reiterar, maestro Alfredo, ustedes lo hicieron posible con su participación, con el compartir sus experiencias, sus retos, sus proezas, sus hazañas. Y no termina aquí, es infinita la labor de Épica 100.100, porque ustedes la convirtieron en una fundación, la primera y hasta ahorita única en todo el mundo que ve por los docentes. Entonces, por eso le digo que seguiremos viéndonos y estaremos en contacto, porque generaremos iniciativas para resolver cualquier situación, y como usted lo dice en su narrativa, otra pandemia que venga, ya estaremos listos, porque somos guerreros, son docentes guerreros. Y de verdad agradezco infinitamente su participación. Usted es un pilar muy importante de este proyecto educativo y de esta fundación, y mis más sinceros respetos y bendiciones. Muchas gracias. A la distancia. Igualmente, doctora. Un gusto con saludarla. Cariño. Perdón, igualmente. Claro. Con cariño. Ya por poco no alcanzaba lugar aquí en Épica 100.100, ¿eh? Digamos, rasando entonces. Ya se estaba cerrando el recinto, pero qué orgullo que sí lo logró. Claro que sí. De eso estoy muy contento, que me hayan tomado en cuenta y haya quedado mi escrito. Pensé que, bueno, es un orgullo, y muchas gracias a usted, doctora, y a la editorial Unizan y al proyecto de Épica. Gracias, del cual usted forma parte. Claro que sí. Querido público, es así como llegamos a nuestro capítulo número 98, pues ya el antepenúltimo de este volumen con los guerreros docentes. Recuerden, próximamente con los discípulos contemple. Y nos despedimos como siempre con nuestra frase de editorial Unizan: te acompaña y te inspira en todo momento. Buenas noches.